Libaniel Marulanda Velázquez. Primera pregunta, ¿por qué no trajo el acordeón? Pues yo no sé por qué habría de traerlo, porque es que yo soy acordeonista, pero hay que separar el músico de la persona, ¿no? Aunque esos son dos personas distintas. Y un solo Dios verdadero. No, y un solo hombre verdadero. Entonces, Dígame, pero a usted la gente cuando llega a algún sitio, a alguna fiesta, le hace esa pregunta, ¿por qué no trajo el acordeón? no, es que toda la vida, pero eso lo superé hace ya muchos años. Ustedes me invitaban. Libaniel, que venga, que vamos a celebrar, que venga Libaniel, que vamos a invitar para que esté bien bueno aquí, que vamos a dar lechona y aguardiente o tamal y yo aparecía allá y ustedes me decían, pero no, me quedaban mirando y me decían, ¿y el acordeón? Total que entonces opté por decir, bueno, pero usted invitó al acordeón o a Libaniel Marulanda, porque yo el acordeón por allí tengo un vecino y yo les traigo un acordeón. Sí. ¿Usted dónde se enamoró del acordeón? ¿Cuándo y dónde se enamoró del acordeón? Eso fue desde muy temprana edad, desde que hice la primera comunión, digámoslo así, fue mi encuentro con un acordeón. Eso fue el histórico 1 de septiembre de 1956, en la calle 21, número 2746, barrio San José de Armenia. Ahí cerquitica del bosque. Sí, fuimos vecinos. Sí, fuimos vecinos. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? ¿Fue el día de la primera comunión? Sí. ¿Se lo dieron de regalo? No, ese día mi mamá, pues sabes que las primeras comuniones pues era un acontecimiento más social que religioso, ¿no? Entonces era como para probarle a todo el mundo que uno no estaba tan en la olla, eso tiene su contenido. Entonces las familias pues se peñaban hasta la plancha para poder hacer la primera comunión, entonces en la casa, contrataron, hicieron una fiesta muy buena, valga la pena, y entonces contrataron una murga, era el apelativo que tenían las agrupaciones musicales en ese tiempo, eran muy primarias. Entonces apareció una murga que entonces tenían un acordeoncito de botones de una sola hilera, ¿no? Entonces yo era pues pequeñito y entonces yo vi ese aparato y me enamoré de eso y yo dije, algún día tengo que empezar algún día tendré que tener un acordeón porque a mí me gustaba ya la música y yo cantaba y toda la cosa. En ese momento ya usted estaba metido en la música, ya se había metido en la música en su corazón, en su cerebro. Pues imagínate que yo empecé a cantar en Radio Cultural de Calarcá cuando tenía 7 años y entonces uno iba allá y cantaba y entonces incluso por esa época yo me acuerdo que alternaba mucho con Simeón Báquiro, que fue uno de los cantantes pues más viejos de este departamento, de la prehistoria, ¿no? Y cuando usted cantaba allá en la emisora cultural que usted me está hablando, de Calarcá, ¿qué canciones cantaban? Oiga, es una cosa muy chistosa porque además la música infantil, yo no sé si, bueno, la música infantil funcionaba, pero a nivel así oral, pero pues uno no oía en la radio y mucho menos en las emisoras, pues, mucho menos en las rocolas, música infantil. Sí. Entonces, total que uno era lo que le alimentara a los viejos, entonces una tía de mi mamá que tenía mucha facilidad para el canto, inclusive que ella cantó en el coro de la iglesia, y entonces la viejita me enseñaba unas canciones. Yo estos días me estaba acordando, era por ejemplo una canción de Pedro Infante que dice, ni tú ni yo podemos ya vivir fingiéndonos cariño, aquel inmenso amor bueno, todas canciones de Tusa, pero muy bien hechas. Pero eran canciones evidentemente de adultos. Claro, toda esa cosa, y uno cantando esas canciones. Y el fin de aquel hogar que yo llegué a soñar, sería toda mi vida. Fue mi barca, bueno, fue mi alma, esas cosas. Usted también tuvo un profesor en el Colegio Rufino que le daba música y que había venido precisamente de Europa. ¿Cómo es esa historia? Bueno, esa historia tengo que echar pues así como un brochazo. Un brochazo sobre mis primeros de bachillerato en el Rufino. Yo hice 4 primeros de bachillerato en el Rufino. ¿4? Sí, otro en un colegio San Miguel, en Bogotá, y otro en el San Solano.
Es decir, hizo seis Sí. primeros de bachillerato. Sí, ¿Y no por gané qué? ningún- No, pues maqueta, Maqueta. maqueta. Ah, ¿y no pasó de ahí? Ok. No, no fui capaz. La última vez que estudié en el Rufino, pues ya estaba metido en la música, ya tenía 15 años. Y entonces ya hacía poco me habían regalado pues mi primer acordeón, que fue justamente cuando cumplí 15 años. Sí. Y entonces yo cuando recibí el acordeón de una vez empecé a tocar, y yo ya tocaba algo de armónica, ¿no? Sí. Entonces es fácil trasladar la armónica a un acordeón vallenato, digámoslo así para que me entienda. Y entonces no, me regalaron eso y a los 8 días yo tenía ahí 10 compañeros míos haciendo escándalo en la casa. Entonces, a partir de ahí, pues, entonces uno de los profesores de música que había llegado, estaba recién llegado al Colegio Rufino, luego de haber estado en el Conservatorio de Manizales, en el de Armenia con poco éxito. Entonces, procedente de Alemania, creo que era Rostock, el pueblo de donde era él, y entonces él daba clases, ¿no? Él hablaba ¿Recuerda cómo se llamaba? Fritz Seifer, Ajá. Fritz Seifer, y él estaba casado con una señora que se llamaba Carmen Foque Lleras. Se llamaba Carmen Foque Lleras. Ella era sobrina, nieta de Lleras, y entonces ella, como era hija de un diplomático, era Alemania, para esa época, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, Fritz Seifer, y ella era música, ella era violinista, ¿no? Entonces, se vinieron de Alemania, se volaron de Alemania. Se volaron en la Pero Segunda porque- Guerra. Sí, pero ante la pérdida pues, del Tercer Reich, que se fue, pues, se estripó. Entonces, él había sido, pero eso lo supimos años más tarde, había sido soldado del Tercer Reich. De Entonces Hitler. era como de sargento, había sido algo así, tenía alguna dignidad o cabo, porque era músico, ¿no? Claro, entonces al perder la guerra se viene para Colombia. Claro, se pierde pues al amparo ahí de la señora, se va a ir a vivir a Bogotá, Manizales, y llegó a parar a Armenia por el barrio, ese barrio que queda entre San José y Corbones, ahí en ese sector, ¿sí? Sí. Por el Entonces, 1 de mayo. yo no sé cómo se llama. Se llamaba el 1 de mayo, Ese creo. es un barrio chiquitico Sí. ahí cerquitica, ahí empieza Corbones. Y entonces era el profesor de Rufino, pues los profesores de esa época más que ahora, pues, porque ahora por lo menos tiene sindicato, ¿no? Pero en esa época era todavía más difícil ser maestro. Y él entonces- venía con la experiencia de acordeón. Es que tocaba, era un músico integral, tocaba de todo, yo lo vi tocar de todo. Entonces él solamente tira pues algo muy común en Alemania para los músicos de esa época, entonces todo el mundo tocaba, tenía que empezar por ser pianista, ¿no? Y entonces él tocaba piano, saxofón, y el acordeón pues sí era el piano portátil pues, y tocaba muy bien para esa época. Y entonces pues para todo el salón era un inmenso boleo, una indisciplina, porque él hablaba muy pasito. Y la música, pues la música no entiende, la teoría de la música no le llega a nadie, y cuando está primero bachillerato menos. Y como yo ya era músico, entonces a mí la gramática no me entraba, porque siempre fui pésimo estudiante, entonces todo era a oído, entonces. Pero entonces él me tenía cariño, pero al mismo tiempo me obligaba a que yo aprendiera música. Pues gramática, y como no le rendía, entonces pues yo sacaba 0 como todos, 1 y 2. Digamos, a la otra gente la pasaba de agache, Pero pero a mí me exigía. le exigía, pero porque usted estaba en el tema musical. Claro, porque era el único músico que tenía ahí el ¿Cuándo salón. conformó el primer grupo musical usted? Pues a los 15 años llamaban los Noctámbulos. Noctámbulos. Sí, un nombre muy presuntuoso, ¿no? Pero a los 15 años los dejaban ser noctámbulos a ustedes. Pues lo que pasa es que nuestra sociedad ha sido tan permisiva, ¿no? Porque pues no es tan estricta como ahora, que un menor de edad no puede trabajar. En ese tiempo, nosotros, yo empecé a mirar cómo podía aprender a tocar acordeón con el boyerismo que le permitían a uno los esterillados
de las casetas de acción comunal. Usted miraba por el esterillado. Entonces veo un tipo tocando acordeón, entonces por este lado están los bajos, y entonces uno oía, pero luego ya pues entonces al hacerse uno amigo de ellos, entonces ya iba uno, y entonces llegaba un momento en que uno entraba a ese tipo de cosas, pero yo desde los 15 años empecé a tocar pues con los compañeros, con los noctámbulos, y todos éramos de la misma edad. ¿Y ¿no? qué tocaban en ese entonces? ¿Qué tocaban con el acordeón? Bueno, valga la pena porque además tiene que ver con un reconocimiento que le dieron a través de trayectoria. El músico que hizo conocer el acordeón en Colombia, porque pese a lo que se piense, no fue la música vallenata la que impactó a la sociedad colombiana, fue la música tocada en acordeón por un señor que llamaba Aníbal Velázquez, de por allá de Barranquilla, y entonces empezó a grabar canciones que le llegaban a todo el país, porque era música bailable y era muy pegada a lo cubano, y entonces era una formación parecida como a un conjunto vallenato, pero entonces tocaban era guarachas, y él se inventó además un danzón, el danzón que era una hibridación con el danzón cubano, pero muy a la colombiana. Entonces el tipo oía por ejemplo una canción que estaba de moda, o cualquier bolero, entonces lo volvía danzón. Entonces entonces el tipo era muy creativo, y él estuvo dominando la escena discográfica en este país, hasta que Discos Fuentes, que era el gran rival de las disqueras, quería hacer pues lo que llegó a hacer. Entonces, para poner en la competencia, él creó los Borraleros de Bajagual, y en esa época apareció Alfredo Gutiérrez. Ajá. Pero entonces él fue el que hizo conocer el acordeón alemán, pues el Jonas, de vallenato aquí en Colombia, a través de esos discos. Entonces, el primer disco que recuerdo de él se llamaba El Desfile, ¿no? El Desfile. ¿Y esos eran los que ustedes tocaban? Eso, tocamos eso, y que Alicia la Flaca, que guarache en España. Entonces todo era mucha guarache, todo era pues así, pero... ¿Y cuántos eran los del grupo? No, es que los grupos, en esos grupos de ese tipo de formación, eso, realmente los que llevan el cuento ahí son 2 o 3 personas, los demás son amigos que se van pegando. Y eso se fue constituyendo en una obligatoriedad tanto para los músicos, que usted ve por ejemplo en la época del Binomio de Oro, ya años más tarde. Entonces el Binomio de Oro era digamos Juancho Royce, un tipo en el bajo, porque metieron el bajo, un cantante o 2 cantantes, la guacharaca en la caja, pero entonces usted veía a 4 tipos allá. ¿En acordeón? Sí, bueno, claro, y entonces usted veía a 4 tipos moviéndose para allá y para acá. Entonces esa era como la coreografía, pero 4 peludos ahí, lagartos. Y el ayombero, pues los ayomberos no faltaban. ¿El ayombero es cuál? El que dice ¡ayombre! ¡Ayombre! Ah, ya. El ayombero. Bueno, ¿y cuándo usted vivió de eso? Es decir, ¿eso le daba plata para vivir? Sí, claro, a partir de los 16 años, 16, 17 años, entonces ya empezamos a cobrar, y ya el grupo se llamó Ritmo Juventud, y pudimos habilitar una guitarra vieja y volver la guitarra eléctrica, y entonces ya nos conseguimos un amplificador muy primario, y entonces ya empezamos a ir a fiestas. Bueno, siempre fuimos a ¿Dónde fiestas. cantaban? ¿Dónde tocaban? Eso le iba a preguntar. ¿En qué fiestas? No, nos contrataban para 15 años, para cumpleaños, para cosas, pero también en muchas cantinas, bares similares, lupanares de luces opacas, como diría un poeta calarqueño. Ya cantaban lo mismo. Sí, claro, siempre música tropical, ¿no? ¿Y cuándo empezó a cantar y a darle al tema del tango? Que usted hoy en día es conocido, reconocido, porque tiene una agrupación que se llama Los Muchachos de Antes, y lo que cantan esos muchachos de antes básicamente son tangos y milongas. Y tangos. Bueno, eso tiene que ver con mi militancia política, ¿no? Que yo no la niego, pues. Entonces yo, como digamos, esa generación nuestra, siempre se inclinó hacia la izquierda, las ideas que tienden al cambio, ¿sí? Que tienden a que se instaure en el mundo una equidad. Entonces, obviamente, pues todos éramos las personas que nos gustaba la lectura y ese tipo. Eso tiene mucho que ver con leer, ¿no?
con leer o no leer. Eso digamos, sirve también como de frontera. ¿Usted qué es o no es? Y entonces depende de la capacidad que haya tenido como lector y sus contactos. Eso determina mucho la conciencia política, o por lo menos una actitud ante la vida y la forma de ver el mundo. Entonces, yo me metí, cuando tenía 21 años, pude comprar un acordeón de teclado piano, que es lo que manejo actualmente, que es un acordeón más universal, donde usted puede tocar cualquier cosa. Entonces me metí a hacer teatro a instancias de alguien de Calarcá, un escritor que se llama Leonel Giraldo, que trabajaba en El Tiempo, y entonces él estaba recién metido en un movimiento que se llamó El Boir, sí. Estaba recién fundado eso, entonces ellos tenían un grupo Dirigió de teatro. la revista Diners, entre otras cosas. ¿Cómo? ¿No? Dirigió la revista Diners, Leonel Giraldo. Ah, sí, no, muchas cosas, estuvo muy metido, entonces era como nuestro burguesito metido ahí en las entrañas de los medios de comunicación, del gran poder y todo el tiempo. Yo lo conocí trabajando en El Tiempo. Entonces, él me dijo, hay alguien de Armenia que tiene un grupo de teatro aquí y necesita un músico, porque el músico que tenían, son dos músicos, el uno renunció hace poco y el otro se fue a pasear al Cairo Valle. Entonces yo llegué a reemplazarlos y a reemplazar a uno, pues que era el que seguía ahí vivo. Curiosamente, a quien yo reemplacé es Gustavo Martínez, que fue después fundador del Son del Pueblo, es el tío de Flora Martínez. Y entonces nosotros estábamos ahí y empecé pues ahí a meterme a lo del teatro, entonces teníamos que arreglar canciones y aprender canciones y actuar dentro de la obra y en los papeles. Además era un teatro. ¿A dónde? ¿Aquí o en Bogotá? No, en Bogotá. Usted se fue para Bogotá. Exacto, yo me fui a Bogotá pues trasladado, me fui a trabajar, era empleado de la Contraloría General de la Nación y de la República. Entonces allá pues me vinculé a ese grupo porque yo necesitaba aprender a tocar acordeón. Y entonces en eso sigo siendo marxista, uno aprende es haciendo, ¿sí? Entonces, con la práctica. La práctica. Entonces la práctica surge la teoría surge de la práctica social. y ahí es donde usted entonces cambia, empieza a tocar más tango y milonga. No, ahí en esa etapa lo que empecé fue a aprender a tocar de todo, pero empecé por la canción social. Luego entonces hice crisis, pues como la crisis política con los manejos pues, de este partido al cual pertenecía, entonces renuncié a mis militares, entonces como ya había conformado un grupo que se llamaba Ritmo Liberación, pues antes era un grupo de teatro, luego hicimos como un grupo aparte de música y entonces ahí empezamos a tratar de tener más participación como músicos, pero entonces ya empezó una rivalidad con el Son del Pueblo y ciertos tipos de cosas de esas, ¿no? Entonces, porque yo no quise hacer parte de eso, sino lo que ya tenía hecho. El caso es que, como te digo, entonces renuncié pues a la cosa y entonces le dije, chao Mao, y entonces dije, voy a dedicarme a ser músico profesional, pues de verdad. Y entonces me acordé aquel refrán, en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Y entonces como el tango me empezó a hervir en las venas. Y era la época de la aparición de Julio Sosa con su comparsita. Y bueno, esa época entonces empecé a aprender a tocar tango. Pero también así como aprendí a tocar música tropical, sin maestro ni nada, pero ya pues era un ciudadano, tenía 21 años. Entonces se fue depurando, empecé el grupo en 1979, incluso que coincidió con otro cumpleaños, eran mis 32 años, y empecé a hacer el grupo, bueno, ya como se conoce, porque bueno, uno siempre tiene antecedentes antes de llegar allá, pero el grupo formalmente, como los muchachos de antes, empezó en 1980. Pero ya estaba tocando, ya llevaba tocando pues ahí en la taberna, y de ahí en adelante fue tocar aquí, allá y allá y allá, y logramos tener una buena audiencia en Bogotá,
estuve como unos 16 años, calculo yo, trabajando en una doble jornada. Entonces, de día trabajaba en la Procuraduría General, ya estaba en la Procuraduría General, y por la noche iba a tocar a tabernas. En Bogotá. En Bogotá. Entonces yo llegaba y marcaba tarjeta y salía por la tardecita, ya a las 6 de la tarde, ya estaba a las 7 poniéndome el uniforme y toque, todas las noches. Luego ya entonces logramos empezar a posicionarnos, empezamos a posicionarnos mejor, entonces ya hacíamos shows aquí, allá, allá y allá. Y en ese ir y venir, ¿cuándo es que usted visita a Marcelia? Bueno, lo que pasa es que eso fue cuando usted habla de visitar Marcelia, me habla en términos poéticos o porque usted está hablando desde lo connotativo, de lo denotativo. Usted visitó a Marcelia o vivió en Marcelia. Bueno, entonces cuando ya llevaba un tiempo tocando, algunos como 2 o 3 años en Bogotá, ya pues como te digo, ya establecido, tocando ya con un horario y una platica y todas las cosas, entonces empecé a coquetearle, a recoquetearle a lo de la escritura. Entonces yo había tratado de hacer periodismo, incluso que yo me di el lujo que a los 20 años publiqué una crónica en la revista Cromos, y eso era un escándalo, porque eso era con fotos y todo eso, no, esa lora que di en esa época. Pero luego me mamé, pues me chupó la burocracia, tenía que... Bueno, en todo caso, volví pues entonces a replantearme la posibilidad de la escritura, porque yo sé que escribiendo por ahí bobadas, pero cositas por ahí. Entonces, escribí un cuento. Hubo un concurso de cuento del servicio civil para todos los empleados de este país. Y entonces, claro, imagínense, empleados públicos en este país, desde el maestro hasta el profesor universitario. Y escribió un cuento sin tener absolutamente la más mínima idea de lo que era el cuento, pues desde el punto de vista teórico. Sí. Pero todo lo que sentía, lo que yo respiraba, entonces me senté y escribí un cuento pues que tiene mucho condimento de autobiográfico en cuanto a mi experiencia como músico, pero la vida de un músico, ¿no? Entonces escribí ese cuento y entonces para aligerarme de las cosas utilicé un lenguaje muy coloquial y además lo utilicé apoyado como en lo que posteriormente pues conocí que era lo que yo estaba haciendo, que era un monólogo. Yo no sabía qué era eso, me estoy contando. Resulta que entonces llegó el fallo y entonces salió el fallo pues el espectador y entonces decía concurso de empleados oficiales y todo eso. Los jurados, uno de los jurados fue uno de los hermanos Pardo de Ibagué, que tienen ese editorial. Sí. Bueno, el otro era Marceles Daconte, también un gran artista pues integral que hay aquí, crítico y pintor y literato. Y el otro era un señor que se llamaba Luis Antonio Escobar, que era profesor de música, compositor de música contemporánea, pero también con muchos vuelos en la literatura, o sea que era un jurado pues muy estricto. ¿Y qué decía el fallo en El Espectador? Primer puesto, desierto. Segundo puesto, desierto. Tercer puesto, la 19 de Libaniel Marulanda, que yo, el seudónimo era Perico de los Palotes. Y entonces yo vi eso y dije yo, no, mejor dicho, hágame el favor. Entonces... el primero desierto, segundo desierto y tercero Libaniel Marulanda. O sea que fue un primero del primer puesto. Sí, claro, un primero deslucido, ¿no? Entonces, como cuando ganó uno la carrera, porque el primero y el segundo se tropezaron y cayeron y llegó. ¿Y entonces usted qué dijo? Soy escritor. No, yo nunca me he considerado, es decir, yo nunca le digo a nadie que soy escritor, porque me parece lo más, a veces es como antiético, entonces, porque tengo muchos amigos que se presentan, mucho gusto, yo soy fulano de tal poeta, y un tipo me dice que es poeta, yo digo, no le creo. Y entonces un tipo me dice, es que yo soy líder social, yo soy un líder de la paz social, no le creo. Entonces Pero usted nunca le creyó escritor, ¿no?
yo escribo, tengo 4 libros. Bueno, en realidad en este momento estoy hablando de 6 libros, que tengo uno inédito y tengo uno cocinando esperando un fallo. Estoy escribiendo una novela y ya voy en el 75%. Volvamos a Marcelia. Entonces resulta que me metí, después de eso entonces ya me dieron alas, pero entonces todo el tiempo ya entonces yo dije voy a escribir un segundo cuento, no me gustó, me pareció como muy, me pareció mucho al primero, pero entonces me metí a hacer un taller, a unos talleres libres que había en la Universidad Nacional. Bueno, este primero fue en la Universidad Autónoma de Bogotá, y entonces los dictaba un escritor tolimense que fue el que fundó los talleres literarios en Colombia, el tipo llamado Eutiquio Leal. Ajá. Escribió 18 libros, ¿no? Y entonces yo me participé en esos talleres y pues yo iba al uno y al otro, ahí eso es, usted entra cuando quiere y sale cuando quiera y cada cual funciona en su nivel. Entonces, pero entonces uno se empieza a exigir, ¿no? A exigir y todos los compañeros están criticándole a uno lo que escribe. Entonces eso me sirvió mucho por lo menos para ver que sí tenía alas suficientes para, por lo menos podía ser un ave de corto vuelo, ¿no? Entonces, en esa época ya se dieron 2 cosas, en la vida nacional, la constitución la séptima papeleta, la nueva constitución política y la posibilidad de que yo pudiera trasladarme de Bogotá para Armenia dentro de la Procuraduría. Ajá. Entonces renuncié a la Procuraduría para que inmediatamente me nombraran en un cargo aquí de menor categoría. Entonces me vine aquí, yo era aquí sustanciador, que es como un secretario. Entonces yo era el sustanciador de una procuraduría judicial, éramos 2 personas, el procurador y el sustanciador. Y entonces yo vine a trabajar aquí, y ya estando aquí, entonces ahora sí tengo el tiempo, porque al principio cualquier entidad nueva no hay mucho trabajo que hacer, o lo que se hace pues es muy errático. Y entonces claro, y uno de empleado público ya con tantos años decimos uno saca tiempo para lo le mama gallo el trabajo. Claro, entonces, no, y además pues está la noche, ¿no? Entonces empecé a decir, ahora sí voy a escribir un libro. Y yo había hecho algunos cuentos, y estando aquí escribí unos cuentos, y casualmente en el año que yo aquí logré, pues ganarme muchos premios nacionales de cuentos, primer puesto, segundo, tercero, finalista, y entonces eso me dio mucho ánimo para seguir. Entonces, como tenía que escribir un cuento, bueno, ¿y cómo se va a llamar esto? Entonces, yo le voy a poner un nombre a mi universo, entonces, así como Macondo, como Comala, como esas cosas, el condado de Yognatapaupa de Follner, ¿no? Sí. Entonces hice una sopa de letras, Calarcá y Armenia, y esa sopa de letras hice las letras más comunes a los 2 nombres, y entonces me salió Marcelia. Entonces Marcelia es el territorio en el cual se mueven las acciones que yo pues narré y todo eso, ¿no? Pero Marcelia es Calarcá o Armenia. Las dos. Es la conjunción de Marcelia. Si usted coge Marcelia, entonces de B, M de Armenia, A de Armenia y de Calarcá, R de Calarcá y de Armenia, C de Calarcá, la E de Armenia, ¿sí ves? La R de Armenia, la E. ¿Ese fue el primer libro que usted publicó? El primer libro, como publicar. El primer libro que yo publiqué, entonces ya se llama La luna ladra en Marcelia. La luna ladra en Marcelia, es la historia, es el cuento de alguien que quiere suicidarse, ¿no? Y decide suicidarse, entonces se va para la Florida, pues nuestro suicidadero oficial. La Florida, el puente de la Florida. Claro, es que sí, hay que reivindicar eso. Porque es que, pero si Transilvania exhibe sus castillos de Drácula, nosotros podíamos, porque además aquí no hay mucho que mostrar. Sí, entonces, sí. Vea, este es el suicidadero, en la semana pasada fue el último. Y así. Bueno, entonces el tipo decide suicidarse.
Pero entonces, como todos mis cuentos están metidos con la música, tipo se suicida oyendo la polonesa heroica Opus 56 en la bemol menor de Federico Chopin. Hágame el favor. Entonces el tipo tiene un Walkman y se va para allá y se pone a oír eso, pero ya se despide de sus amigos y se va para allá y empieza a oír eso. Entonces, cuando ya está a punto de acabarse la polonesa, cuando se dieron los policías de el recién construido Palacio de Justicia, se viene, sí. Y entonces ya se pilla que es que se va a tirar, y entonces cuando ya se tira, y en el aire, cuando va en el aire va oyendo los últimos, la coda es la parte final de esa polonesa, donde relata, y esos acordes fuertes y toda la cosa, y entonces dice, siento la noche, porque además el suicida cuenta su muerte, ¿no? Cuenta su propia muerte. Entonces digo, siento la noche con tibieza de piel de mujer mientras la luna ladra en Marselia, porque entonces es la luna la que ladra, no son los perros que le ladran a la luna. No, es una luna muy poética, es que la luna de Armenia es muy poética, entonces la luna es tan berraquita que ladra. Entonces, usted va escribiendo, porque Libaniel Marulanda, y tengo que decírselo a todos nuestros seguidores del Quindiano, es un hombre que ha ganado muchísimos concursos de cuento del país. ¿Cuántos concursos ha ganado de cuento? Bueno, pues lo que pasa es que si uno dice primer premio son 4 concursos nacionales, pero fuera de eso, pues como el segundo, tercero, no, pues son más de 12, por ahí 15. Aunque de eso no hablemos, yo tengo un amigo en Manizales que se ha ganado 52 hasta la última vez que conversamos. El que concurso gana. Pero lo que le quería preguntar es, mientras usted va escribiendo, ¿cierto? También a otra hora del día va dándole al acordeón, va tocando, las dos cosas. No, una cosa nos lleva a la otra. Mira que hay una cosa que precisamente que es materia de la novela que estoy escribiendo. Simplemente que lo estoy viendo es una novela de corte biográfico, pero no es yo hice yo, no, es el grupo nuestro. La mirada de ese grupo a través de muchos años, digamos, voy a agarrar los primeros 10 o 12 años de existencia. El grupo tiene 44 años. Entonces es la mirada de país en la medida en que están ejerciendo la vaina de la música y todo ese anecdotario. Entonces yo he dicho, es que uno necesita ponerse a inventar cosas, pues, como muchos amigos respetables míos aquí, el Quindio Escritores, que para escribir entonces un cuento tenía que irse por allá para Grecia y toda cosa, y sí, y entonces pelear con el Minotauro por allá, pero es que si uno de músico tiene un universo paralelo, un universo que comienza a las 7 de la noche y se va hasta las 4 o 5 de la mañana el otro día. Y yo viví ese universo 16 años, bueno, la última parte, porque lo viví toda la vida y lo sigo viviendo, yo sigo siendo trasnochador, querendón y moreno, ¿no? Como Pereira. Como Pereira. Y a propósito de Pereira, entonces te decía. Tómese el tinto que nos ofrece aquí el Banco de la República, el Museo del Oro Quimbaya, donde estamos haciendo estas grabaciones. A propósito, muchísimas gracias al Banco de la República y al Museo del Oro Quimbaya por prestarnos estas instalaciones y además darnos tintico, cafecito. Ay, María. Y es bueno, es buen café, vamos a mirar. Usted le hizo un tango a Armenia. No, yo le he hecho varios, pero bueno, hay uno que llama Luna de Armenia. Luna de Armenia. Sí. Y estoy haciendo otro que se llama La Calle 21. Sí, pero Luna de Armenia, ¿usted cómo creó Luna de Armenia, ese tango? No, pues cuando llegué aquí, entonces yo dije, no, yo tengo que hacer un tango. Ya había hecho otro tango a Bogotá, sí, que se llama Estrato 1. Y entonces empecé a hacer el tango de Armenia pensando, pues qué es lo que tiene que retratar uno en tango, pues como sus años vividos, pero con una mirada, con una mirada, pues, a ver, donde se vuelque lo que uno piensa, lo que uno ha vivido, pero necesariamente, entonces la música, como los poemas, como la literatura, entonces tiende a ser o épica o trágica. No, épica desde el punto de vista de, o
o retrato una sociedad, un entorno social, o retrato la vida de una persona, o sea, lo general y lo particular. Entonces, en ese caso es como lo general visto a través de lo particular. Entonces, es hablando de Armenia, de la luna de Armenia como un símbolo, un fenómeno natural que estaba ahí presente en todos los años vividos. Entonces dice, te cedulaste en Armenia, luna urbana y chicanera, porque nosotros en Armenia somos chicaneros. Somos muy chicaneros, Claro. pero son más chicaneros los de Calarcá. No. No, los de aquí son más bullosos. Muy bien, entonces. Y entonces ese tango pues habla, entonces, era luna cómplice de Armenia, eran tiempos de utopía, ¿sí? Vanas carreras sin metas, amores que ya morían. Amores, ¿por qué? Por esta cosa de la ideología, ¿no? Y entonces habla de, fuiste testigo pues desde la 18 y sus bares, y las 11.000 mujeres de la ñata de Arenales. Ahí nos encontramos usted y yo. La ñata de Arenales y... Pero nos encontramos en la literatura, porque sí, la literatura. yo nunca lo vi a usted donde la ñata Tulia. No, yo estaba muy pollito cuando... Bueno, finalmente, Libaniel, cuénteme un poco de su familia. Usted, ¿cuántos hijos tuvo? 4. 4. ¿Dónde están sus hijos? La primera hija está en Cúcuta. Ella intentó estudiar periodismo en Impau, pero tuvimos problemas de todo tipo, las relaciones personales nuestras, económicas, la cosa que vivía con mi mamá, y bueno, vos sabes, problemas familiares que no faltan, ¿no? Entonces, desafortunadamente, entonces... ¿Qué otros tuvimos hijos? que abandonar. Entonces ella estudió Ciencias de la Educación y ella vive en Cúcuta, está felizmente casada con el vicerrector académico de la Universidad en la Universidad Pacho, Francisco de Paula. Entonces, y ella pues ejerce ahí su carrera, es profesora de bachillerato. Maestra, sí. Eso, bueno. Esa es la primera hija. Luego entonces, tuve 2 hijos, Diego Marulanda, que está en Miami viviendo actualmente, como todo el mundo, la diáspora pues, estuvo mucho tiempo trabajando aquí, y luego pues se le cerraron las puertas y se fue para allá. Allá lleva como 10 años, ya es residente en esa cosa, en estos días ya formalizó eso. Y una hija, 2 años menor, que se inclinó también por la administración, y ella es egresada de la EAM, de la primera promoción que hubo. Entonces ella siempre ha estado metida en las ventas, a buen nivel, a alto nivel, pues entonces pues ella estuvo en Bogotá, ha vivido en varias partes, estuvo viviendo aquí, en este momento está viviendo nuevamente en Bogotá. Y la última cuota, entonces se llama Sofía Marulanda, que está actualmente estudiando en Bogotá, salió muy buen estudiante y fue becada por la Universidad Javeriana, y entonces está estudiando ciencias políticas. Pero para donde voy es, ¿alguno de ellas siguió el tema musical y literario de su papá, Libaniel Marulanda Velázquez? No. Casa de herrero, cuchillo de palo. Yo bregué mucho, porque además como uno es tan egoísta, ¿no? Uno es tan vanidoso, entonces uno dice, yo quiero que mis hijos sean una xeroscopia a color, pues cierto, entonces, pero luego cada uno cogió su camino aparte y entonces... Pero no ni la música ni la literatura. No, la última, Sofía, que tiene 17 años, está próxima a cumplir los 18, ya en estos días le vi escritos, ya, vos sabes que uno tiene que ser muy riguroso con los suyos, más que con la gente de afuera, pero entonces veo que ella está muy dada a toda la vaina de la política, la filosofía, la cultura en general, y empezó a escribir bonito. ¿Hasta cuándo va a escribir Libaniel Marulanda? Hasta que el señor registrador
me imponga la necesidad de devolver por terceros la cédula de ciudadanía y un médico expida mi certificado de defunción. ¿Y hasta cuándo va a tocar el acordeón? ¿También? No, en eso tiene uno que tener un mínimo de dignidad. A ver, yo acabo de, en este momento estoy sentado aquí, pero yo todavía dependo a ratos de mi carrito allá caminador. Estoy haciendo solito, luego de sufrir un percance, una estenosis lumbar, no sé qué. Estuve un año, llevo más de un año, pero estuve muy mal, estuve tan mal que yo empecé a considerar seriamente la posibilidad de hacer valer mi derecho mediante la fundación Morir con Dignidad, porque dije, si yo no puedo mover los pies, las manos y soy acordeonista, y además mantengo dormido todo el tiempo, no tiene sentido estar gastando papel higiénico. Usted tiene firmado su eutanasia. Claro, sí, eso se llama muerte anticipada, es una declaración que uno hace ante la Fundación Morir con Dignidad. Entonces le otorga el derecho a uno decidir cuándo morirse. Pero, pero usted se ha recuperado, usted estuvo en una silla de ruedas sí, casi claro. un año, se ha recuperado y ha vuelto a tocar. Sí, no, yo llevo tocando ya como más de 6 meses. Y lo que pasa es que además del grupo de nosotros, por el mismo género que se cultiva, por la misma composición social, cultural nuestra, entonces se volvió elitista, entonces le gusta a los viejos, pero los viejos que ya tienen para pagar una entrada o para ir a verlo tocar a uno, entonces ya el uno sufre de diabetes, el otro del corazón, entonces ese es el problema, entonces van desapareciendo físicamente. Y fuera de eso, pues tenemos el problema de la radio como el vehículo anticultural, entonces contra la música, ¿no? La radio contra la música, entonces eso le va limitando a uno hasta tal punto que hacer buena música es imposible, hacer buena música popular, a uno no lo contrata. ¿Cuál es el tango que a usted más le gusta? Esa pregunta me la han hecho infinidad de veces y tengo una respuesta ya un comodín. Los músicos somos como las más encopetadas divas de la televisión y del cine. Entonces, cambiamos de gustos con la misma facilidad con que ellas cambian de amores. Entonces, uno todos los días, cada 8 días va uno cambiando. Oye uno un tango, si uno tiene la puerta abierta, porque yo soy un viejo de puertas abiertas, ¿sí? Entonces yo no estoy pegado absolutamente a nada en términos absolutos. Entonces, yo puedo mutar un gusto de 60 años por una canción y de pronto oír una versión que la grabaron ayer en Buenos Aires o donde sea y decir, bueno, esta está mejor que la que oí durante 60 años. Eso es un poquito difícil de superar porque la música tiene un problema, que la música, aparte de ser un arte y una ciencia, la música consigue dejar callos en el alma y en el corazón. Entonces usted, por ejemplo, oye la música que oía por allá en el bandoneón, en la calle 21, o por allá pues en la época de su época de juventud, y esas canciones quedaron ligadas y dejan un callo allá, entonces uno las oye y ahí mismo entonces empieza uno a llorar eso. Y como el hombre es un ser que paga por sentirse triste, entonces uno va a un bar, ¿es a qué? A pagar por sentirse triste, por oír las cosas y todo eso, y entonces uno llora y recuerda, y esa es la nostalgia, ¿no? La nostalgia, la trampa de la nostalgia, de que la que hablara García Márquez. Entonces. Libaniel Marulanda Velázquez, compositor, autor, cantante, pero también cuentista y próximo a editar su primera novela.